Continuamos en Soluciones. Hoy estamos hablando sobre la situación del Esequibo. ¿Realmente esto le pertenece a Venezuela? ¿Cómo podría accionar el gobierno para rescatar esto que hasta ahora lo denominamos zona en reclamación y que es una gran fracción de territorio, unos 159.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de territorio que se encuentran al occidente del río Esequibo? Estamos hoy conversando con Eloy Torres, él es profesor en la Universidad Santa María, además diplomático de carrera, analista internacional, y él nos estaba comentando justamente antes de ir al corte sobre esa cantidad de terreno o de tierra que ha perdido Venezuela, digamos desde 1830 hasta acá, la cantidad de territorio. Tenemos un mapa justamente por acá que quisiéramos mostrárselo y que relata un poco sobre, digamos, el alcance que tenía la territorialidad venezolana para aquel momento. Allí lo tienen. ¿Nos puede explicar entonces o ilustrar un poco más respecto a esto, profesor? Bueno, sí, en efecto, Venezuela fue ese territorio que se observa en sus pantallas. Sin embargo, Venezuela, una vez concluido el proceso de independencia, Venezuela entró en una vorágine pues, de revoluciones y más revoluciones, caudillos enfrentándose contra caudillos, descuidando pues, el factor importante que era la territorialidad, y Venezuela paulatinamente fue perdiendo territorios. Pues, ¿no? El caso está que en Guyana los ingleses se colocan, se introducen en esa zona y bueno, y eso hicieron valer sus derechos por la vía de la fuerza. Había que entender pues que los factores geopolíticos en el siglo XIX operaron conquistando territorios. Inglaterra incluso fue mucho más allá porque conquistó territorios justamente en las Malvinas, conquistó territorios en Guyana y que se fue comprada incluso a otras potencias que también manipularon en la zona. Así es. Y en el Centroamérica. En fin de cuentas, esos fueron los factores geopolíticos cómo se movieron. Y la argumentación era que cuando los norteamericanos le reclamaron a los ingleses que no podían utilizar la fuerza porque querían incluso llegar al Orinoco, bueno, los americanos invocaron de alguna manera Un la doctrina arbitraje. Monroe y promovieron un arbitraje en el cual ellos fueron los representantes de Venezuela. Los ingleses no aceptaron que nosotros estuviésemos allí presentes por cuanto nos consideraban bárbaros, un país que vive en revolución tras revolución, que desconoce el orden constitucional a cada rato. Hasta ahora se han construido 34 constituciones en 185 años, como comprenderás, algo un poco ridículo, ¿no? Es algo así como de 100 años de soledad, pues, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuál fue en este caso la posición de Venezuela en esa primera mitad del siglo XIX cuando comenzaron a verse las intenciones expansionistas, en ese caso de la colonia británica para aquel momento? Muy débiles, repito, porque estaban más preocupadas por los sistemas internos de los caudillos contra los caudillos al interior de Venezuela, que ocuparse de la defensa de la territorialidad. No les llamaba la atención. Y fue No, poco ellos a no poco fueron como los entonces. americanos que expandieron su territorialidad, conquistaron espacios y fueron creando ciudades, pueblos, estados, en fin de cuentas. Nosotros no, nosotros fue un abandono total. Okay. En el año 1899, cuando se produce el laudo arbitral de París, en el cual nosotros fuimos despojados y que Venezuela escribió, pues que lo declaramos írrito y nulo y no lo reconocíamos, se mantuvo durante todo el siglo XX una reclamación permanente hacia Inglaterra. En el año 62, el canciller entonces, Marco Falcón Briceño, elevó ante las Naciones Unidas el reclamo justo, y que fue de alguna manera aceptado, y eso se fue promoviendo hasta que los ingleses le conceden la independencia a Guyana y se convierte en República Cooperativa de Guyana. Y dice Venezuela, yo no reconozco a Guyana hasta que no se fije un acuerdo o No, no Venezuela acordemos de manera reconoce la escrita. independencia guyana, pero también obliga a las partes a reconocer que hay un litigio Exactamente. territorial. Eso se Fue una mantuvo, estrategia sí, buena no, de Venezuela. porque tampoco podíamos ir a proclamar la guerra a ningún país por nada, por ningún aspecto. Ahora bien, el caso es que Venezuela durante, vamos a decir, 40 años mantuvo una posición muy firme en términos diplomáticos y resulta que en la diplomacia, como en Palacio, las cosas van despacio. La diplomacia no es una cuestión de soplar y hacer botella, ¿no? Es algo muy difícil, muy complejo, que requiere de un tratamiento, que requiere de discusiones, de negociaciones. Bueno, durante 40 años eso se llevó a cabo e incluso podríamos decir que prácticamente teníamos de alguna manera ya sentadas las bases para el inicio de la conquista de ese territorio. Lo que pasa es que desde finales del siglo XX, a partir de 1999, con el ingreso pues al siglo nuestro,
de esta administración, esto prácticamente quedó abandonado. En el año 2001, hay que reconocerlo, el canciller en ese entonces, José Vicente Rangel, quien dirigía el ministerio, consultó con los expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los técnicos, los conocedores del tema limítrofe, porque Guyana pensaba construir una base aeroespacial en el territorio en reclamación. Y bueno, nuestros técnicos, los expertos que existían en ese entonces, le explicaron al canciller que tenía que hacerle un punto de cuenta al presidente, que no le aceptara eso a Guyana, porque eso se estaba construyendo en la zona de reclamación. Resulta que el presidente Chávez en ese entonces escuchó, y José Vicente escuchó, y dijeron que eso no se podía hacer. Pero luego de un año, 2 años, en 2004, comenzó un cambio en la postura política venezolana hacia el tema guyanés. De ese cambio vamos a hablar al regreso. ¿Qué ha pasado de allá para acá? ¿Ha influido también quizás en todo este problema el hecho de que el venezolano común no sepa, digamos, lo que está ocurriendo para defender también esa territorialidad? De eso vamos a hablar y analizarlo al regreso. Hacemos una primera pausa. Amigos, también al regreso leemos sus comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag o la etiqueta Soluciones Esequibo. Ya venimos.